La marca personal es lo peor que hay. Ojalá la gente no siguiera esa vaina, a pesar de que es muy efectiva. Platzi crece a través de mi marca personal porque éramos pobres. Platzi es una empresa que debería ser mucho más grande de lo que es. Nuestro impacto cultural es mucho más grande que nuestro revenue. ¿Por qué? La determinación de avanzar es rara en la humanidad. La autodeterminación, el control de uno mismo, la agencia, solo está en el 17% de los adultos. Todos los seres humanos, sin la menor duda, tenemos control de lo que vamos a hacer en el próximo segundo. Si el 80% de tu tiempo está en marketing, tú tienes una empresa de marketing, no de producto. Uno de los golpes más duros fue darme cuenta de que yo tenía una cobardía respecto a competir en el mercado internacional. ¿Por qué crees que fracasan la mayoría de las compañías? Las empresas fracasan típicamente por dos razones. A la gente no le importas tú, a la gente les importan ellos. Las personas no están pensando tanto en ti, están pensando en ellos. Cuando uno siente vergüenza, cuando uno siente pena, cuando uno siente culpa, eso es uno dándose más importancia a la que uno realmente cree. Eso es ego. Freddy, como te contaba ahorita antes de empezar, eres uno de los episodios que siempre quisimos tener. Se demoró 2 añitos o casi 2 añitos en poderse dar, pero te agradezco por Chévere. recibirnos en tu casa. Bienvenidos por acá en Platzi. Yo quiero empezar con algo que es la raíz de todo, porque muchas veces alguien se sienta al frente mío, pero nadie tiene ni idea quién es. Es poco probable contigo porque mucha gente te conoce, porque has creado una marca personal muy fuerte. Pero cuéntame, hoy, ¿cómo describirías quién es Freddy Vega? La identidad que toda la gente percibe es que soy el CEO de Platzi. Y ser el CEO de Platzi es en cierto modo un componente fundamental de mi identidad. Lo cual no es tan chévere, ¿sabes? Porque uno de los consejos que le dicen a uno como CEO es haga su mejor esfuerzo porque su identidad no sea la identidad de la empresa. La razón es porque la forma en la que uno se siente es la forma en la que la empresa se siente. Entonces, si a Platzi le va mal y Platzi es mi identidad, entonces yo me siento mal. Y si yo me siento mal, el equipo de Platzi se siente mal. Entonces es un ciclo endémico de maldad. Todo mal. Entonces no se supone que mi identidad sea ser el CEO de Platzi. Yo me he puesto a pensar de una manera un poco más fuerte, no tanto cuál es la cosa que yo le proyecto al mundo, sino qué es lo que realmente yo quiero hacer. Y yo creo que principalmente yo soy una persona que quiere enseñar y educar, que quiere compartir lo que sabe y que quiere romper en escala el ciclo de la pobreza. Freddy, ahorita hablabas de que eres el CEO de Platzi Ujú. y millones de personas han estudiado en Platzi, pero cuéntale a las personas que quizás no conocen lo que es Platzi, ¿qué es Platzi? Platzi es la escuela de tecnología más grande del mundo hispano. Nuestro trabajo es que las personas aprendan cualquier tipo de conocimiento que quieran aplicar en su trabajo o en sus emprendimientos y que lo aprendan tan rápido como sea posible. Hay muchas escuelas, en mi opinión, Platzi es la más veloz para obtener una habilidad que puedas transferir a un empleo. La historia de ustedes es muy cool porque son 2 personas que crearon comunidades y luego, a partir de eso, decidieron crear una empresa. Sí. Cuéntale un poco a la gente cómo nace el sueño de Platzi. Toda la vida yo he sido estudiante estudiante también y profesor y toda la vida yo he querido compartir. Y Cristian, mi socio y cofundador de Platzi, fue el creador de la primera comunidad de compartir conocimiento en el mundo hispano en 1997. Entonces lo que hicimos fue dejar de competir porque fuimos competidores por una década, unir fuerzas y pensar en cómo hacemos para educar más en escala. Así es que nace Platzi. ¿Y cómo fue trabajar con tu competidor? ¿Qué aprendiste de Cristian arrancando la compañía? Cristian es. Yo creo que he mejorado, pero en su momento cuando arrancamos él era mucho más ambicioso que yo. Y entonces él me hizo soñar más grande y eso es importante. Creo que la lección más importante que uno aprende es el valor que tiene la diversidad en la vida, que uno enriquece su vida con diversidad. La diversidad implica tener amigos, socios y allegados que sean personas cuya perspectiva en la vida sea tan distinta que desafíen la perspectiva de uno. Creo yo que una cosa que pasa mucho en la vida es que las personas tienden a buscar la incomodidad y evitar el malestar. Y es el malestar, sobre todo en los pequeños conflictos de las formas distintas de ver la vida, donde uno realmente crea innovación, donde uno se le ocurren las ideas nuevas. Yo no habría construido Platzi junto con Christian si no fuera porque Christian me empujó a aplicar a Y Combinator o me empujó a pensar en más grande. Mucha gente cuando se enfrenta a diferentes retos que parecen muy grandes, se abruman y ese malestar es contraproducente. ¿Tú cómo enfrentas esos momentos en los que quizás ves retos que probablemente no sabes si puedes solucionar? Yo soy un poco extremo en ese sentido y yo intento darle esa perspectiva extrema a mi audiencia. En ocasiones tengo un efecto opuesto. Yo le digo mucho a la gente como que jódanse, como estilo de vida, en cuanto a que cuando uno se enfrenta a un problema es como, hay que aceptarlo, hay que aceptar la realidad y tratar de confrontarlo en vez de tratar de renegarlo. Hace
creo que hace un par de años salió, no, hace como 3 años, salió un estudio de la teoría del victimismo, que es básicamente ser un perdedor. Y mucho del victimismo es la forma en la que cuando uno se enfrenta a un malestar o a un conflicto, uno hace su mejor esfuerzo por culpar a todo de ese conflicto, excepto a uno, de tal manera que uno no tome responsabilidad. Cuando en la práctica lo que importa no es de dónde vino, ni su raíz, ni nada del estilo, sino lo que uno va a hacer al respecto. El pasado es un estado inaccesible de la materia. Uno no puede hacer nada con el pasado excepto aprender de él. Lo único que realmente uno puede hacer es actuar. Y uno, todos los seres humanos, sin la menor duda, tenemos control de lo que vamos a hacer en el próximo segundo. Incluso cuando tenemos muy poco control de nuestras vidas, sí tenemos mucho control con lo que voy a hacer a partir de ya, en la próxima hora, en la próxima media hora, en los próximos 10 minutos. Siempre estas conversaciones tienden a, sobre todo en el Internet moderno, tienden a degradarse en luchas de clases y en el privilegio y bla, bla, bla. Pero al final del día es pragmático. Entonces, cuando yo enfrento el malestar, intento ser pragmático y es qué está en mis manos que puedo hacer al respecto. Y sobre todo, si atravesar este umbral de malestar va a hacerme sentir mejor una vez lo atraviese, pues lo atravieso inmediatamente. Y desarrollo pequeños hábitos que incentivan eso. Por ejemplo, estos son bobadas, pero yo creo que son bobadas que agregan, yo hago un mejor esfuerzo por bañarme con agua fría. De que apenas abro la ducha, entro. Y entro con mucha resignación. Yo no disfruto el agua fría, es una porquería bañarse con agua fría, es lo peor. Hay gente que lo disfruta, psicópatas. En mi caso es terrible, duele mucho. Es un shock térmico, genera dolor, pero no es tan grave y genera un pico de cortisol que lo despierta a uno, aunque eso tampoco es tan bueno en el largo plazo. Y lo que sobre todo me educa a que del otro lado voy a estar bien. La forma en la que uno obtiene confianza es demostrándose uno mismo que uno es capaz de hacer algo. Uno no puede obtener confianza si uno no se lo demuestra a uno mismo. Y es imposible engañarse a uno. Entonces, la forma de obtener confianza es hacer pequeñas cosas de manera habitual. Y esa es la forma en la que yo intento confrontar los momentos de malestar. Hay muchas personas que creen que para poder llegar lejos o crear cosas grandes se necesita sufrir mucho en el camino. ¿Qué opinas sobre eso? Es confundir lo que tiene que pasar con lo que tiende a pasar. Es completamente posible tener éxito sin sufrir, porque uno puede tener suerte. Pero, por ejemplo, hay cosas que no son posibles. No es posible tener una fuerte salud muscular sin el dolor de ir al gimnasio, que es distinto al sufrimiento. Hay gente que lo sufre y uno puede sufrir el gimnasio una vez que otra, pero de nuevo, es la diferencia entre un hábito y un sufrimiento. La educación es muy parecida. La educación es enfrentarse a la persona tonta que uno es para ser menos tonto. Puesto de una manera chistosa. A mí me pasa y muchas veces me han dado esta retroalimentación que cuando yo digo estas declaraciones, termino alienando a, a un cierto porcentaje de la audiencia que no les gusta que les digan que son tontos. Eh, y es verdad, yo estoy haciendo una apuesta cuando digo estas cosas. Yo la hago porque, primero porque la gran mayoría de las personas necesitan un choque eléctrico externo que los haga moverse. En general, la determinación de avanzar es rara en la humanidad. La autodeterminación, el control de uno mismo, la agencia, solo está en el 17% de los adultos. El resto de la gente se los lleva a la corriente. ¿Para dónde va Vicente? Toda la gente va. Es un número muy dramático. 83% de las personas siguen el rumbo del río en vez de tratar de tomar esa decisión de ¿por qué hago lo que hago? El 17% de la gente tiene agencia. Entonces, cuando uno es práctico y pragmático, uno se da cuenta, uno necesita desarrollar estrategias para hacer que la gente reaccione. Y como es internet, uno no tiene tiempo de evaluar a todo el mundo. Yo podría dedicarme tiempo a entenderte a ti, a entender el tipo de persona que eres y de dónde vienes y qué te gusta y de pronto podría ser más empático contigo. Pero cuando se trata de un mensaje global, uno tiene que pensar más en estrategia y en tasas de conversión. ¿Qué es mensaje? Tiene una probabilidad más alta de convertir en acción. Entonces yo por eso tiendo a hablar así. Entonces estudiar es sentirse un poco tonto, porque es enfrentarse a yo no sé nada y es pasar el umbral de yo no sé nada a, ok, ya sé un poquito. Y eso pues tiene un dolor que puede sentirse como sufrimiento para algunas personas, porque sobre todo la gente no quiere sentirse tonta. La gente quiere sentir que es útil, que es inteligente, que es capaz. Y esa es también parte de la razón por la que muchas personas evitan aprender algo, porque evitan ese momento incómodo de enfrentarse enfrentar a la persona que ellos creen que son con la persona que realmente son. Hay algo que me gusta de tu historia, particularmente de lo que has creado, y es
vienes de una familia de clase media baja, con una madre que tu papá, si no entiendo mal, se fue de tu casa, Sí. pero vienes de un contexto donde quizás no eras tan privilegiado y vivimos en una sociedad tremendamente desigual. No, yo definitivamente no era privilegiado. Yo tuve mi primer computador a los 16 años, después de trabajar un montón, como por año y medio, a los 17. Después de trabajar un montón por año y medio, por mi cuenta. Mi familia no podía comprarme un computador. Vivimos en una sociedad muy desigual y probablemente esa es la realidad de muchos jóvenes Ajá. hoy en día. Desigualdad e inequidad. Exacto. Y muchos de ellos se deben sentir perdidos. Ujú. Quiero entender cuál crees que es la mentalidad que se necesita para poder salir de esa condición de desigualdad y llegar a ser un Freddy Vega. Em, Primero que todo, yo haría mi mejor esfuerzo porque las personas no se comparen con otras personas. Yo entiendo el valor que tienen los modelos a seguir, role models. Y en este caso, pues yo entiendo que para algunas personas, sobre todo las personas que tienen una cabeza tan grande como la mía, yo puedo resultar ser un role model. Como, si ese man pudo con esa cara, yo puedo con esta cara. También hay condiciones sistémicas. El problema de las condiciones sistémicas, la familia en la que naciste, el país donde estás, la economía, es que vuelve al problema que mencionaba de ser una víctima. Estos consejos no funcionan como una política pública. Esto es lo primero que yo daría. O sea, el consejo que yo doy no sirve para cambiar el país. No sirve. Inútil. No sirve para cambiar la, para reducir la desigualdad o la inequidad. O sí sirve, pero no de la manera en la que la gente espera. La gente espera que de repente todo el mundo tenga igualdad de oportunidades y que el desempleo tienda a cero y que cubramos las funciones de gobierno. Eso está bien, eso es lo que debería pasar. Pero esto no es para eso. Esto es para un pequeño grupo de personas. El primer componente para poder, en mi opinión, salir del hueco, si lo vamos a llamar de esa manera, es sentirse en control de su propia vida. Estoy escribiendo un libro al respecto, ¿sabes? Muy probablemente para el momento en el que salga este podcast ya habría anunciado el libro. ¿Cuándo sale este podcast? Por ahí en 3 semanas. Entonces ya está el libro, o sea, librocontrol.com. Ahí está, todo esto que te estoy diciendo viene de ese libro. Es un libro que se llama Control, donde explico todo esto. Pero ahorita lo respondo, o sea, no te quiero hacer publicidad acá. Compren Platzi. Deberían comprar Platzi. Si no quiero ser más específico. Lo primero es sentirse en control de tu propia vida. Por eso escribí el libro, por eso se llama Control. Si tú no te sientes en control de tu propia vida, nada es posible. Nada. Nosotros hemos visto 6 millones de estudiantes. De esos 6 millones de estudiantes hemos visto las historias de los que lo logran y los que no lo logran. A veces los que no lo logran se enojan mucho con Platzi. Platzi no sirve para nada, Platzi es muy básico, Platzi no sé qué. Y uno va y mira su historia y no estudiaron. O se rindieron muy rápido. Y son víctimas. Todo el tiempo están diciendo es que nací en esta familia, es que me tocó esto, es que tal. Y no es como que no sea verdad. Colombia sí es uno de los países más desiguales. Latinoamérica es una de las regiones más desiguales. Chile es más desigual que Colombia. Nosotros tenemos un montón de desventajas, pero también tenemos un montón de ventajas. Antes de que empezar este podcast hablamos de si nuestro país es muy pobre. Pues, Colombia no es pobre, Colombia tiene plata. Lo que pasa es que Colombia es como muy extremo, ¿no? Es diferente la vida en Quibdó de la vida en el poblado. Entonces, la gente que vive en el poblado, en Medellín, tiene una economía equivalente a la gente que vive en Madrid, donde la gente que vive en Quibdó, pues no. Ellos sí están en una situación mucho más reducida en acceso económico a oportunidades. Pero no se trata de compararte con otros, sino se trata de compararte contigo mismo, que es lo que mencionaba al principio de los modelos de seguir, cómo ser, no te compares conmigo, compárate contigo. Mira lo que eras hoy y lo que vas a hacer en el futuro. En nuestra región toma de 7 a 11 generaciones, 5 a 11 generaciones salir de la pobreza. 11 generaciones son 300 años. 300 años para que la familia salga de pobre. Pero hay gente que lo logra. Y cuando uno mira qué es lo que lo logran, cómo salir de esa variante estadística, la forma en la que lo logran es ellos eligen cada día cómo ser mejor que el día anterior y aceptan lo que no está en su control y se hiperenfocan en lo que sí está en su control. Eso es todo, porque el resto es ruido. Sentir que hay injusticia, ruido. Sentir que no tienes oportunidades, ruido. De pronto eso es verdad, pero no va a venir alguien a rescatarte. El mundo no funciona así. Uno tiene que hacer lo mejor que uno pueda para uno. Y la magia del futuro en el que vivimos es que tenemos supercomputadoras en nuestros bolsillos que nos dan acceso a cualquier tipo de información. Está en nosotros ir a agarrarlo. Lo que pasa es que también tienen hiperadicciones que nos desvían del camino. ¿No te jode un montón ver, por ejemplo, a 4 policías en una esquina, todos en TikTok? Y si eso pasa con 4 policías, ¿qué está pasando con todo el resto de gente? Y ese tiempo en el que estás haciendo scroll, no lo podrías perfectamente estar usando irónicamente, para escuchar un podcast.
para leer un libro, para... De pronto me estoy alargando mucho con esta respuesta, pero hay un ejercicio que yo hago mucho en las conferencias. Tú has usado Excel en tu vida, ¿cierto? Obvio. ¿Tú sabes hacer una tabla pivotal? Sí, ¿Cómo yo soy aprendiste a hacer ingeniero una industrial. Ah, eres ingeniero industrial, la ingeniería que no es ingeniería. Y... Ah, Perdón, es un chiste interno, lo siento. Claro, con razón, claro, ingeniería industrial es Excel. Y de tus pares, ¿cuánta gente sabrá hacer una tabla pivotal? No pero, tanto, ¿cierto? me esperaría que muchos aprendieron, pero a muchos se les Pero olvidó. la realidad es que no, ¿verdad? Cuando vas a una empresa, todo el mundo es Excel todos los días. Excel es prácticamente una habilidad blanda porque es común a todos los empleos. ¿Cuánto tiempo toma aprender a hacer una tabla pivotal? Media hora. Probablemente menos. Yo he tratado de medir y más o menos le toma 7 minutos a una persona en promedio aprender a hacer una tabla pivotal. Nadie está dispuesto a invertir esos 7 minutos. La gente pasa toda una vida en la que tienen que usar una herramienta. Librocontrol.com, librocontrol.com. Freddy, la conversación la estructuré en 3 partes. La primera parte, quiero hablar un poco del camino de Platzi, de la creación y el crecimiento de la empresa. Después vamos a hablar un poco de educación y luego de tecnología. Luego no solamente crecer Platzi y de probablemente estar al borde del abismo muchas veces. Muchas. ¿Por qué crees que fracasan la mayoría de las compañías? Yo hice una vez un hilo viral de eso, ¿sabes? En nuestra región o en general. La respuesta es distinta. Empecemos en general y luego lo acotamos a nuestra región. Bien, las empresas fracasan típicamente por 2 razones. A ver, primero que todo, ¿qué es lo que hace que una empresa se muera? Una empresa se muera porque no vende. Las empresas hacen una acción singular y es vender. Si no vendes, no hay empresa. A veces le pasa mucho a ciertos empresarios y sobre todo los emprendedores que son muy jóvenes, tienden a irse por el camino de el teatro de emprender. Y el teatro de emprender habla del impacto social y de la comunidad y de salvar al mundo. Y todo eso es muy bonito si tienes plata. Si hay plata en el banco para salvar el mundo, salva el mundo. Pero si no hay plata en el banco, lo que estás haciendo es tratando de ser top voice de LinkedIn en vez de tratar de ser un empresario. Hágame el favor. Entonces lo primero que hay que hacer es vender. Y las empresas se mueren cuando se les acaba la plata en el banco. Si no hay plata en el banco, pues se murieron porque no hay cómo pagar sueldos. Una empresa genera valor y ese valor es reinvertido para generar más valor. Eso es todo. Pero realmente las empresas se mueren antes de que se les acabe la plata. Y típicamente las empresas se mueren porque los fundadores pierden interés y foco. Las empresas son como un jardín, no como un edificio. Uno piensa que uno va a construir un edificio, entonces uno tiene unos planos y uno va y lo construye y ya está el edificio y ahora uno le va a sacar provecho generando renta y en ocasiones le toca hacer mantenimiento, pero en general el edificio está ahí. Las empresas son más como un jardín, en cuanto a que uno planta todo y todo el tiempo es distinto. A veces florece, a veces la lluvia se lleva todas las hojitas, a veces toca sacar maleza, a veces toca replantar pedazos del jardín y no hay un solo momento en el que un jardín esté igual. ¿Tú cuántos años tienes? 27. ¿Y tienes jardín? Sí, tengo un jardín. ¿Qué tan grande es? No mucho. Yo tengo un jardín, yo tenía 2, ahora tengo solamente uno, que es muy grande, el jardín de mi casa acá en Bogotá. Yo ya no vivo acá, entonces no siempre lo veo. Ahorita mi jardín está espectacular, está en un gran momento. Y me siento un poco culpable porque no hice nada. Lo que hice fue irme de la casa 6 meses. Y de repente llego y digo, wow, el jardín está tiene un par de vainas raras, pero el jardín está espectacular. Y a veces le meto un montón de esfuerzo al jardín y es una mierda. Y me llegan unos pájaros y cagan el jardín. Las empresas son muy parecidas, entonces uno tiene que estar todo el tiempo enfocado en arreglar las vainas. Y si un fundador o un directivo se vuelve cínico respecto a su trabajo, no, pues yo vengo acá a trabajar y a cumplir unas métricas, pues entonces el jardín se vuelve feo. Y la forma más común en la cual uno pierde ese cinismo es cuando uno se desconecta del propósito de la compañía. El propósito de la compañía puede que esté expresado en la misión y en la visión y en la que no sé qué putas, pero la práctica es que uno le importen sus usuarios. Y la única, no la mejor, la única forma en la que uno representa que no le importen sus usuarios es hablar con ellos. Si tú no estás hablando con tus clientes y entendiendo cómo son, qué sienten, qué piensan, qué quieren, qué les preocupa, pues entonces ya no te importan tus clientes y entonces no vas a desarrollar una empresa, entonces vas a ser cínico, entonces vas a dejar de estar ahí, entonces vas a dejar de atender el jardín, no vas a vender, vas a dejar de generar plata, se le va a acabar la plata en el banco, la empresa va a morir. Por eso fracasan las empresas. Bueno, ahora acotémoslo a la región. ¿Por qué fracasan las empresas en Latinoamérica? En Latinoamérica hay un segundo factor que juega y es el factor del tamaño de mercado.
¿Cuánta gente vive en Colombia, sabes? 50 millones. 50 millones. Entonces, en teoría, Platzi debería tener un mercado de 50 millones de personas, ¿verdad? ¿Y sabes cuánta gente vive en América Latina? Por ahí, no sé, voy a tirar un número. No Dale. sé si me voy a Todo equivocar. bien, todo bien, todo Por bien. ahí 400, 500 millones de No personas. estás tan mal. 660 millones de personas. 660 millones. Sí, más o menos en Colombia vive un poquito menos del 10% de América Latina. ¿Cuántos en Brasil? 130, creo. O 160. No, creo que ya son casi 200 en Brasil. Sí, no, Brasil es una locura. Un monstruo. Entonces, 660 millones de personas. Quitando Brasil, llamémoslo 400 millones. Pero Platzi tiene 6 millones de estudiantes. Y yo sospecho que más o menos es de 6 a 10 millones de personas las personas que usan Uber en América Latina. O Rappi. O iFood. O Didi. Porque el número es tan chiquito. Porque es tan parecido. Porque el número se parece al número de estudiantes de Platzi. No es como extraño. Es el 1%. El 1%. Debe ser más grande. ¿Por qué no lo es? La cantidad de iPhones que hay en América Latina es más o menos de 6 a 8 millones de iPhones. Eso significa que el resto de la gente tiene un Android, ¿no? Y Android está bien. Pero lo que realmente te señala la cantidad de iPhones que hay es el poder de compra que existe en América Latina. América Latina, la desigualdad de América Latina es un mal negocio. Y eso es una cosa que es bien difícil de explicar. Porque la realidad es que los empresarios no somos gente mágica. Los empresarios tampoco somos gobernantes ni estadistas. Los empresarios, un empresario de leche sabe de leche. Un empresario de café sabe de café y sabe la problemática del café. Un empresario de petróleo sabe del petróleo y de la problemática del petróleo. Pero ver las problemáticas de la sociedad, primero, no es la función del empresario, ni el empresario tiene tanto poder como para llegar a ellas. Y segundo, pues uno no está para eso. Uno está para, es como decirle a un doctor, a un cardiólogo, oiga, ¿por qué los aranceles están afectando tanto la importación de sorgo? Es un cardiólogo. Los empresarios tienden a hiperespecializarse en dos cosas, en hacer negocios y en su negocio y en nada más. Entonces los empresarios no necesariamente somos conscientes del impacto negativo que tiene la desigualdad en nuestros negocios. El mercado más grande del mundo es Estados Unidos. Y lo que tiene de especial Estados Unidos es que es muy poco desigual, por más de que la gente... Yo siento que en Latinoamérica es un hobby decir que Estados Unidos es una mierda y la verdad es que Estados Unidos tiene muchas cosas muy malas, muchas, muy malas, pero una que yo creo que no está tan mal es el nivel de la desigualdad. En Estados Unidos, para contratar una señora del aseo, uno tiene que pagar mínimo unos $150 por 4 horas. Y no lavan la ropa y no la doblan. Y la razón por la que eso pasa es porque eso es lo que las cosas cuestan. La razón por la que las señoras del aseo en Latinoamérica son tan baratas y la gente de clase media baja tiene señora del aseo, qué vaina tan loca. Para los latinoamericanos esto es obvio, pero uno sale de Latinoamérica y es como, eso es una cosa de clase media alta o de ricos. Hay gente que tiene la señora viviendo en la casa y cocina almuerzo, desayuno, almuerzo y cena. Es una locura. Eso solo es posible porque esa señora vive una vida de una pobreza salvaje y una situación de desigualdad impresionante, donde el ingreso de una familia de clase medio o media baja está en una curva hiperexponencial de diferencia del ingreso de la señora del aseo. Y solo porque eso es posible, es por lo que de repente nosotros tenemos servicios. Esa es la razón por la que es más fácil acá contratar gente. Esa es la razón por la que los edificios todos tienen celador. Porque la desigualdad crea una hiperdisponibilidad del tiempo de la gente. Ojo, no estoy tratando acá de decir que tenemos que implementar unas medidas comunistas de distribución de la riqueza ni de tomar los medios de producción ni nada por el estilo, principalmente porque eso no funciona. Lo que funciona son otras cosas. Los países que han solucionado este problema lo solucionan con una combinación de políticas públicas y de economía de mercado. La única forma de generar riqueza es generando riqueza, no distribuyendo pobreza. Y eso solamente se logra haciendo que las empresas crezcan más. Sé que me estoy alargando mucho, pero mi No, resumen es relax, muy relax. simple. No hay suficientes consumidores en América Latina. Y es porque somos muy desiguales. Si no fuéramos tan desiguales, tendremos más consumidores. Entonces las empresas ambiciosas de América Latina no triunfan porque no hay plata. Te escuché decir la siguiente frase, que me gustó mucho, y es que todo el mundo tiene un plan hasta que te dan un puño en la cara. Y quiero saber qué puños has recibido en Platzi que te han Esa hecho. frase no es mía, es de Mike Tyson. Sí, total, pero te la escuché decir en uno de los podcasts porque te gustaba mucho. Sí, sí, sí. Quiero saber cuáles son los puños más fuertes que has recibido en Platzi y qué te han enseñado. La pandemia fue muy pesada para nosotros. La pandemia fue algo muy positivo desde afuera, ¿no? Porque claro, la gente está encerrada, entonces aprendan. Pero desde adentro nosotros entramos a la pandemia, se nos estaba acabando la plata. Yo iba a levantar una ronda de capital. En el inicio de la pandemia había mucha incertidumbre y mucha confusión. Entonces yo terminé perdiendo 3 meses de trabajo de levantar una ronda de capital
porque terminamos con los inversionistas incorrectos y teniendo unas conversaciones terribles, todo mal. Entonces, eventualmente, yo recuerdo mucho que yo despedí a ese inversionista y le dije, ¿sabe qué? Yo no le voy a recibir plata a usted, esto es ridículo, muchas gracias de todas formas. Y el man, that doesn't happen. Y pues, it happens, man, happen here. Pero me tocó enfrentarme a una pandemia sin plata, donde mis competidores recién habían levantado una cantidad de plata ridícula. Eventualmente levantamos capital, pero eso fue un golpe duro. La incertidumbre de la pandemia nos creó como, "Oh, fuck". El inicio de la inteligencia artificial fue muy chocante para nosotros. Hoy en día no. Hoy en día Platzi como que surfeó la ola y en este momento creería yo que somos de las empresas que más entiende cómo sacarle provecho a los sistemas de AI, sobre todo para las compañías. Y muchas compañías en la región y en el mundo confían en nosotros para ayudarlos a entender cómo sacarle provecho a la inteligencia artificial. Pero al inicio fue como, no, ustedes ya no son necesarios. Y, es verdad. Pero por otro lado, si eso fuera verdad, YouTube no existiría. Y la gente sigue vendiendo en YouTube. Y como que el formato de video es un formato muy particular. Mientras sea un formato efectivo, va a seguir funcionando. Estoy corrigiendo eso este año. Este año vamos a expandirnos de una manera muy agresiva en Estados Unidos. Pero uno de los golpes más duros fue darme cuenta de que yo tenía una cobardía respecto a competir en el mercado internacional. Yo y la compañía. En el 2015, cuando pasamos por Y Combinator, Platzi tenía un producto mejor que Coursera y mejor que Udemy. Nuestro producto era sin duda en el 2015 superior. Hicimos unas 10 clases en inglés y nos salió súper bien. Y, y yo no me sentí capaz de seguir compitiendo y de meterle el doble, el triple, el cuádruple. Uno se arrepiente más de lo que no hace que de lo que hizo. Y me arrepiento de no haberme determinado a competir en el mercado gringo. Se lo voy a corregir. Ya lo estoy corrigiendo este año. No me quiero meter todavía al mercado gringo, pero bueno, definitivamente en el mundo del emprendimiento y la creación de empresas, nada termina siendo lo que uno al inicio comenzó imaginándose. ¿Cuáles son los pivotes más exitosos que ha tenido Platzi durante su historia que te han llevado a crear lo que tienes hoy como empresa? Al inicio nosotros dábamos cursos presenciales y pivoteamos a eliminar el 100% de nuestro contenido presencial y enfocarnos solo en una plataforma de educación online. Eso fue una discusión dura, a pesar de que suena obvia hoy en día. Luego hacíamos clases en vivo y yo estaba muy convencido de que las clases pregrabadas no iban a funcionar. Y lo hicimos y lo que hicimos fue, pues hago clases que sí funcionen. Eso es una cosa que me ha pasado mucho a lo largo de mi carrera. Yo tengo este sesgo de, lo que pasa es que eso ya otros lo han intentado y no han podido. Por ejemplo, no hay empresas grandes latinoamericanas que hayan logrado esto. Entonces el consejo que muchos mentores nos daban eran, pues si no las hay, sean ustedes. Los fundamentales les dicen que es posible. Si los fundamentales dicen que no, entonces no. Y los fundamentales son tamaño de mercado, las leyes de la física, las reglas de mercado, el estado del arte de la tecnología. Pero si uno cree que los fundamentales están ahí, la pregunta es si uno tiene la valentía o no. Entonces, pues sí, entonces creamos la plataforma de educación en demanda que funcionaba. Se puede hacer el evento más grande de tecnología de América Latina, se pueden hacer dos, que es lo más grande que podemos hacer. Entonces hacemos un evento de 10,000 personas en México y en Colombia, que eso es un concierto, es espectacular ese evento, PlatziConf. Y hoy en día una de las preguntas que nos hacemos es, ¿podemos crear una herramienta de inteligencia artificial que esté en la frontera de la inteligencia artificial y que compita con los laboratorios más importantes de AI en lo que nosotros somos capaces de hacer, que es educación? Y pues es la respuesta que estoy respondiendo este año. Hasta ahora pareciera que sí, y eso es el producto que queremos lanzar en Estados Unidos. Luego de ver en el retrovisor y de entender todo el camino que has recorrido con Platzi, todos estos pivotes que has hecho, las conversaciones con clientes que has tenido, de manera sencilla, ¿cómo resumirías la estrategia de crecimiento y consolidación de Platzi? Yo creo que es muy similar a lo de Y Combinator, que es hablar con usuarios y con eso crear producto, es entender. Pero no quiero ser como tan simple y me gustaría ser como hacerle honor a tu pregunta. Como, ¿qué creemos en Platzi? Lo que pasa es que también esta es la razón por la que Platzi no es más grande, ¿sabes? Que eso es como, eso es una cosa en la que ahorita todavía estoy tratando de pensarlo. Platzi es una empresa que debería ser mucho más grande de lo que es. Nuestro impacto cultural es mucho más grande que nuestro revenue. ¿Por qué? Y principalmente es porque las personas tienen una idea de que son capaces de triunfar, pero luego van y lo ponen en la práctica y no tienen los hábitos ni la personalidad que les permite triunfar. También por eso escribí el libro, porque me puse a investigar de todos los estudiantes quiénes son los que sí les va bien, qué es lo que tienen en común. Y el lado pesimista es que cuando uno mira el estudio determina que solo el 17% de los estudiantes tienen lo que se necesita, que es control. La idea que tienes
agencia sobre tu vida, de que lo que va a pasar en tu vida está en tus manos y no en manos de otra persona. Yo creo que ese es uno de los pilares de Platzi. Uno de los pilares de Platzi es cuando alguien quiere, nosotros somos el catalizador que acelera su vida. Pero la realidad es que internamente nosotros decimos, somos el catalizador que arregla la vida de las personas y lo somos. Lo que nosotros intentamos de una manera un poco ingenua no pensar es que no todo el mundo va a poder porque no todo el mundo tiene, o sea, ¿cuánta gente es capaz de ir al gimnasio 2 o 3 veces a la semana? Es muy poca. Cuánta gente se baña todos los días? ¿Cuánta gente se cepilla los dientes todos los días? ¿Cuánta gente corre por lo menos una vez por semana? ¿Cuánta gente es muy consciente de limitar su consumo de azúcar? ¿Cuánta gente es capaz de dejar el alcohol al 100%? Se puede, pero todo esto es posible, pero es muy difícil y es algo que no, nosotros hemos encontrado dos verdades que son muy crueles y en parte creo que es por eso que hemos crecido en empresas. Verdad número uno es que la fuerza de voluntad no es suficiente. La verdad número dos es cuando alguien externo te lo dice, lo haces. Por eso creo que ha sido más exitoso el producto en los últimos años en empresas. Porque es distinto, aquí está Platzi, aprende y sea una mejor persona, a que tu jefe te diga, aquí está Platzi, usted tiene la obligación en su empleo de aprender y ser mejor persona. Uno quiere que a uno le digan qué hacer para crecer. Esa es la razón por la que el negocio de los entrenadores personales existe, de los coaches de vida, de la terapia. Si no, no habría negocio. La gente quiere que alguien externo le diga qué hacer para estar bien, para crecer. Eso no escala, sin embargo, porque necesita ser una figura de autoridad. Esa es parte de mi razón por la que yo soy escéptico de que la inteligencia artificial va a cambiar la educación. Porque para hacerlo la gente tiene que elegir aprender. Y ese es el problema. Herramientas para aprender nunca han faltado. La tecnología educativa más importante de la historia es el libro. Y ahí está hace, ¿qué? ¿600 años desde la impresión en serie? En De Instinto sabemos que la salud mental no es un juego, no es una moda. Por eso decidimos aliarnos con Celia, la startup que conecta a las personas con su experto de salud mental ideal. Si quieres acceder a tu primera cita de Celia con un 30% de descuento, usa el código de Instinto y sigue el enlace que dejaremos en la descripción. De la estrategia que ustedes han creado en Platzi para poder escalar, ¿qué pueden implementar las personas que hoy están intentando crear algo grande? La gente típicamente tiene esta queja de que yo tengo un ego muy grande y que soy arrogante. Lo siento. Yo creo que tengo mucha seguridad en mí mismo, pero una de las cosas que hay que hacer es tener un ego muy chiquito. A lo que me refiero es que cuando uno es consciente de que la idea que uno tenía está mal, hay que cambiar de idea. Emprender bien no es tener una visión, por eso suena Steve Jobesco. No, es que yo tengo esta visión de... Cuando uno piensa en Steve Jobs, por ejemplo, no se le olvida que el iPhone era una mierda. Era innovadorcísimo, pero era una mierda. El iPhone original no tenía 3G, solamente tenía 2G. No se le podía instalar apps, porque Steve Jobs era un neurótico como Brasil. Y entonces Steve Jobs no quería que instalaran apps externas. Era chiquito, la batería le duraba mal, muy poquito, solo servía en AT&T. El BlackBerry duró vivo como 5 años después de la llegada del iPhone. 5 años, todavía estaba metido en las empresas. No fue hasta el 2012, 2013 y el iPhone llegó en el 2007 que realmente BlackBerry empezó a perder tamaño de mercado. Y para ese entonces Steve Jobs ya se había muerto porque Steve Jobs se murió en el 2010. Y eso fue principalmente porque Apple empezó a escuchar a sus usuarios a desarrollar un mejor producto. Entonces sí puede que haya un innovador que tenga una idea así toda loca y toda increíble, pero eso es más para los artistas y menos para los emprendedores. Los artistas tienen esta particularidad de que, con la excepción de no, en general, un artista no puede iterar su producto. Una vez el artista crea su obra de arte y la pone en manos de la audiencia, se jodió. Ya no hay nada que hacer. Yo como autor escribí este libro, librocontrol.com, compra en Platzi, y una vez el libro se manda a impresión, me jodí, ya no lo puedo editar. Ya está. Pero el software no es así. Las empresas no son así. Si uno tiene una empresa, uno puede mejorar su servicio todo el tiempo, mejorar su producto todo el tiempo. Y para eso uno tiene que reducir ese ego de creer que lo que uno tiene es una visión. La visión es importante porque si no, uno no tiene motivación. Y lo que hay que hacer es ir cambiando de acuerdo a lo que el mercado dice. El mercado no tiene misericordia y nunca pierde. Los mercados siempre ganan. Me sorprende que no mencionaste en el crecimiento de Platzi el tema de marca personal y contenido, porque yo creo que Platzi es una de las empresas con Eso es porque la estrategia de marca personal y contenido más fuerte. eso es porque es un infierno. Lo peor que me ha pasado en la vida. No, estoy equivocado. No es lo peor que me ha pasado en la vida. Estoy exagerando. Pero si yo pudiera volver a hacer Platzi sin marca personal, lo haría 1.000.000 de veces. ¿Por qué? Porque no tengo privacidad, primero que todo. Cuando yo camino por Latinoamérica, al día
en las ciudades principales de América Latina me han de pedir de 5 a 10 fotos. Y ustedes dirán, no, pues que van para quejarse, le piden fotos, pobrecito el Freddy. Pero es porque la gente no lo vive por dentro. Uno por dentro se está sintiendo paranoico todo el tiempo que lo están mirando a uno. Yo veo, por ejemplo, cuando estoy en un restaurante que hay una persona por allá, 4 mesas, y a veces me mencionan como en Instagram, como que yo de repente veo que alguien me tomó una foto por la calle y es como locos de mierda. Y, y yo soy un man. O sea, yo tengo un par de amigos en la industria del entretenimiento, actrices y actores y modelos. Y sus vidas son infinitamente peores que las mías. Porque pues, estas personas son sex symbols y representan cosas para la gente. Entonces, la gente no los ve como personas, los ve como objetos. Yo sí creo que hay una gran ventaja, una de las grandes ventajas de la marca personal, el marketing es más barato y uno tiene una audiencia y la audiencia uno tiene una autoridad. Uno de mis deseos es que yo quisiera tener la fama de Daft Punk, que es tener la audiencia y la atención de la audiencia cuando quiero y fuera de eso no. Que si yo escribo algo, lo lean. Que si yo publico un video, lo vean y lo comenten y lo compartan. Y que si yo hago una conferencia, asistan. Pero que cuando yo apago eso, mi vida sea anónima. Daft Punk tiene eso porque se ponen máscaras, yo no. Y ese es el costo. Y el costo es alto porque la gente está loca. Entonces a veces la gente realmente, ten en mente que la gente no está tan loca, pero si yo tengo una audiencia, Platzi tiene 2 millones de suscriptores en YouTube. Más o menos la tasa de psicopatía en la humanidad es del 5%. Entonces, ¿cuántos psicópatas ven el canal de YouTube? Yo tengo 180,000 followers en Instagram. Entonces, esos son 9,000 psicópatas que me están siguiendo. Y me ha pasado que la gente encuentra donde vivo y me gritan y me mandan vainas. O sea, entonces yo tengo que proteger mucho a mi familia. Yo tengo que ser... Y si tú lo piensas, esto me ha mejorado un poco de Simón. Simón, el CEO de Rappi, muy poca gente lo reconoce por la calle, porque tú realmente, o sea, probablemente tú que estás en esta vaina sabes cómo se ve, pero la persona promedio ni siquiera sabe cómo se llama el CEO de Rappi. ¿Cómo se llama el CEO de Bancolombia? Juan Carlos Mora. Claro, Juan Carlos Borges es paisa, ¿no? Pero realmente, si tú te lo encontraras, no sé, en el funicular de Montserrat, ¿te lo reconocerías? Yo sí. Pero Pero yo estoy seguro que él va a un restaurante y no le nadie. pasa nada. ¿Cómo se llama el CEO de la vivienda? No le pasa nada. Su vida es genial. Estoy seguro que gana más plata que yo. Y le va mejor que yo. ¿Cómo se llama? No sé, piensa en cualquier otra marca, cualquier otra cosa por el estilo. Pero entra como en conflicto conmigo esto que me estás diciendo La porque marca personal es lo peor que hay. Ojalá la gente no siguiera esa vaina, a pesar de que es muy efectiva. Mi consejo más grande para la gente es no lo hagan, porque sí van a tener muchos resultados y tú ya lo estás haciendo, tú ya te jodiste, jódete. Bueno, mentiras, tú estás joven, entonces es tiempo de salirte. Ven, te explico cuál es el problema. El problema es que es una cárcel, vas a ser un esclavo de tu marca personal, porque entonces tu empresa va a depender de tu cara y va a escalar tan largo como escala tu cara y tu cara no le cae bien a todo el mundo. Hay gente que cree que tienes una cara de idiota. Hay mucha gente que cree, porque es lo que me pasa a mí. Hay mucha gente que cree que tienes una cara maravillosa y que eres el niño más lindo del mundo, pero hay gente que va a decir, este man es un idiota. Eso es lo que me pasa a mí. Y entonces la gente no va a pensar en tu marca, Platzi, por ejemplo, en mi caso, como el producto y la calidad que es, sino como el imbécil del Freddy. Y uno no puede hacer nada al respecto porque uno puso su cara. Eso le pasa a Elon Musk. Este año, el 2026, Tesla planea fabricar 74,000, creo que son 74,000, de pronto estoy diciendo el número mal, Cybertrucks. Van a fabricar 2 porque no vendieron el Cybertruck, porque Elon Musk tiene cara de idiota. Entonces la gente ya no va a comprar el Cybertruck. Antes no, antes Elon Musk era Cyber Jesucristo. Y ahora no, ahora hay un porcentaje importante de la gente que les cae muy mal porque el man politizó su marca y el costo es inmenso desde una perspectiva a ver, inmenso entre comillas, ¿no? Tesla funciona en un mundo paralelo alternativo donde las consecuencias no existen. Pero el Cybertruck como producto se murió por culpa de eso porque la gente asume marca con persona. entonces, ¿cuál sería tu recomendación para las empresas y Yo empresarios estoy que están seguro viendo que esto? todo el mundo te dice que la marca personal es buenísima y que es una, 100%. ¿cierto? Sí. Eso es principalmente porque la gente es débil y no admiten que es... dos opciones. Una, porque la gente es débil y no admite que la marca personal es una esclavitud para quien la tiene. O dos, porque no tienen una marca personal tan grande, entonces no les han caído las consecuencias, son chiquitos. ¿Cuál sería la estrategia que harías hoy? ¿Qué harías diferente para que Platzi fuera la que se llevara la atención y no Freddy? Es lo que estoy tratando de hacer, pero no siempre me sale porque es que Platzi y Freddy están tan amarrados que sea la comunidad del protagonista.
no la persona. Ahora, en contenidos es muy berraco. El man de Veritasium, este canal famoso de YouTube, está tratando de salirse. Yo creo que eso le va a hacer daño al canal. MrBeast está jodido. Este man Jimmy está pegado a ese canal hasta que muera. En general los canales son la cara de la gente. MKBHD, el de los reviews, ese man tiene un staff como de 80 personas, pero los videos son él y su vocecita hablando. Muy jodido, muy, muy jodido. Pero entonces realmente en la balanza tú pondrías por encima lo malo de la marca personal sobre lo beneficioso y lo Sí, bueno. sí, también porque es una distracción, ¿sabes? Porque cuando tu empresa crece, porque tu marca personal crece, es porque haces buen marketing, no porque haces buen producto. Un buen producto no necesita una marca personal. ¿Cuál es la marca personal de Sergey Brin y de Larry Page? ¿Quién le importa? Sergey Brin tiene un harem. La última vez que lo vi, estaba rodeado como de 6 mujeres diferentes. Y hace unas fiestas, una vaina loca. Y una vez parqueó su yate enfrente de la casa que tenía antes. Un yate, una locura. Ahorita está de regreso trabajando porque el man dijo que el yate no lo llenó de felicidad. Sergey Brin es un loco. Pero tú no sabes eso. Porque Probablemente mucha gente ni siquiera sabe quién es Sergey Brin. exacto, es uno de los fundadores de Google. Porque Google es un producto tan bueno que no necesita bullshit como marca personal. Platzi crece a través de mi marca personal porque éramos pobres. Esa es la respuesta. Porque no teníamos plata para lanzar marketing y porque no confiamos lo suficiente en la capacidad de nuestro producto. Entonces, pues teníamos que, con todas las herramientas que encontramos, vender. Y la herramienta fue mi cara, fue mi capacidad de comunicarme. Y también porque esto es una empresa de educación. Entonces es natural que un profesor eduque. Lo que pasa es que hay un discurso ahora que están diciendo que las personas compran a personas y, por ejemplo, están exponiendo mucho más a los A ver, ay, CEOs. Dios mío. Dime un producto que tú compras por personas. Me corchaste. No, eso es pura mierda. De pronto uno prueba algo porque los influencers dijeron que uno prueba algo. Entonces de pronto, por ejemplo, si Juan Manuel Barrientos abre otro restaurante, voy a ir porque es Juan Manuel Barrientos el chef del cielo. Entonces voy a ir. Si Leo Espinosa abre un restaurante, no voy a ir porque yo tengo un problema con Leo. A pesar de que cocina muy rico. Si el man del Chato, cuyo nombre se me olvida, abre otro restaurante, yo he ido a todos los restaurantes que abre el man del Chato y todos están impresionantes. Pero yo no vuelvo por el hecho de que sea el man, sino porque el producto es rico, porque está muy bien hecho. Esa vaina de que es... Cuando la gente dice eso, pregunta si realmente pasa. Pregúntate a ti mismo si te pasa en tu vida. Voy a hacer un paréntesis. Entonces sería una buena estrategia para iniciar, porque muchas personas ni siquiera saben cómo vender sus primeros clientes, tener una marca personal y luego No, pasar una estrategia de mercadeo o desde el no, principio harías no, no. crecimiento con el producto. Es que, es que lo único que importa es el producto, men. Es lo único que importa. Si tu producto es increíble, ¿a quién le importa la marca personal y el marketing y la vaina? No importa, lo que importa es el producto. En Y Combinator te dicen, Paul Buchheit dice esta frase que yo la tengo, Paul Buchheit es el creador de Gmail. Él tiene 2 frases que me fascinan. Una es que si tu producto es increíble, no tiene que ser bueno. Es decir, si hay una cosa que el producto es increíblemente bien, no tienes que hacerle todas las otras arandelas adicionales. ChatGPT tiene un nombre horrible. La interfaz inicial era tenaz y es el producto de mayor crecimiento de la historia del planeta Tierra. Y la otra frase que te dicen es que es mejor que 10 personas amen tu producto a que 100 personas les guste. Porque cuando 10 personas aman el producto, dependen de él y te dan el feedback para encontrar otras personas como ellos que aman el producto. El producto es más importante que todo esto. Esto es mentira. Esto es una fantasía loca. Ahora, hay excepciones, por supuesto, hay excepciones. Pero además, mira, no quiero decir nombres, pero yo conozco muchos de los que son los supuestos top voices de redes sociales en negocios y todos ellos tienen un staff que les escribe las vainas y su staff muy probablemente está usando AI para escribir las vainas. Ellos no escriben, ellos tienen como 4 ideas, están corriendo y mandando un mensaje de voz, ve, mira, hazme un post de bla, 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 bla. Y pum, sale el post. Estaba yo reflexionando con un té respecto a las dinámicas macroeconómicas. No joda. O sea, hay autores que son auténticos. Yo intento ser auténtico, yo escribo todo. Yo no tengo un staff que me escribe nada. Los videos que yo hago para YouTube, el 100% los hago yo. Tengo un staff que los edita. La edición de video no la hago yo, pero el contenido lo hago yo al 100%. Y aún así, lo hago porque a mí me gusta escribir, porque tener una audiencia es adictivo, esa es la otra vaina. Lo otro que la gente no dice es que es adictivo tener una audiencia, uno se siente recompensado en el ego, soy chévere. Yo imagino que debe ser lo que siente una mujer cuando está muy buena.
Eso debe ser lo bueno y lo malo. De hecho, sí, es lo bueno y lo malo, porque estar muy buena tiene dos efectos. Efecto número uno es un montón de atención que en ocasiones acaricia el ego. Y efecto número dos es, yo no siempre quiero tener este tipo de atención y quiero que me valoren por la persona que soy, no solamente por mi aspecto físico. Mm. En mi caso es, yo quiero que me valoren por la persona que soy, no solamente porque represento una marca y una audiencia. Y como un mito, el mito de Freddy, que mamera. Me está rompiendo un poquito el corazón porque yo pensaba o tenía una hipótesis y es que yo creo que YouTube es el canal de adquisición o va a ser el canal de adquisición más fuerte para las empresas en los próximos 5 o 10 años. Y eso es No sé si verdad. 10. YouTube es mi canal de adquisición más importante. Eso no es mentira. Probablemente no orientado hacia la marca personal entonces. ¿Cómo sería una estrategia de YouTube? Men, ¿qué haces tú? ¿Haces productos o haces marketing? Si tú haces marketing, todo tu speech es correcto, porque el trabajo del marketing es convertir una audiencia en un cliente. Es hacer que un grupo de personas hagan una acción. Entonces, si tu trabajo es hacer marketing, la marca personal es excelente. Y YouTube es el canal más importante. Si tu trabajo es hacer marketing, si tu trabajo es hacer empresas, pura mierda, es producto. Y no podrían ser las dos. Tienen que ser las dos, por supuesto. Un producto increíble con una buena estrategia de marketing va a crecer más que un producto increíble sin una estrategia de marketing. Pero tú solo tienes 24 horas al día. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo al día a día. Es el cómo usas tu tiempo. Y la trampa más común que yo veo es gente que se queda haciendo un marketing espectacular por un producto que se estanca. Yo mismo he caído en esa trampa. Platzi muy probablemente dejó de innovar durante la pandemia porque tuvimos tanta audiencia que teníamos que crear el motor de marketing más veloz que pudiéramos y creamos un monstruo de marketing. Hubo un punto en la pandemia en que yo me bajaba como de entre 1 a 3 millones de dólares al mes en marketing. Y sí. Yo me conocía de nombre a todos los CEOs de Meta y de Google a nivel regional. Y no, yo soy como el héroe de esos individuos tan agradables. Porque son vendedores de anuncios, eso es todo lo que ellos hacen. El trabajo de Meta y de Google es venderte anuncios. O sea, el nivel de experiencia que tiene esta compañía para hacer marketing, esto es una locura. Nosotros somos capaces de exprimir un canal, pero hasta que ya no dé nada. Y la lección es que si hubiera invertido ese tiempo en hacer un mejor producto, estaría donde estoy hoy, habría perdido 5 años menos, estaría hace 5 años ahí, por pendejo. El producto es crecimiento que se sostiene. El marketing es como heroína, es como ¡fua! Te inyectas y ¡ah, esto es increíble! Pero luego no se sostiene. Pero tú lo dijiste al principio que el dinero lo es todo en una empresa. ¿Sí? Mucha gente tiene productos muy buenos, pero nadie los conoce. Entonces no son tan buenos. Es una ilusión. ¿De verdad crees eso? No estoy convencido. Si fueran tan buenos, la gente que los usa quisieran quedar bien con sus amigos y recomendarlos. Y no se demoran, entonces, 5 o 10 años más esas personas que tienen un producto genial en lograr la adopción de su producto de manera masiva. A ver, hay reglas básicas, tienes que entender reglas de... No es extremo, ¿sabes? No te estoy diciendo que no hagas marketing. Y también existe una cosa que no es marketing, ¿no? Que es la distribución. Cómo te pagan, cómo le llega al usuario tu producto. Esas cosas no te estoy... Y YouTube sí es muy bueno en eso. YouTube es espectacular para hacer discovery, para hacer distribution. No te estoy diciendo que no lo hagas. Lo que te estoy diciendo es que no te obsesiones, que no sea tu foco. Por 5 años fue mi foco e hice un montón de plata y esa plata no fue sostenible porque para sostenerla tenía que meterle más carbón a la máquina y hacer más rico a Meta y a Google. Podemos llegar a un punto medio donde digamos que debe haber una atención no equitativa, pero la atención al marketing y al producto debería ser la justa, en su justa medida. Al producto deberíamos siempre pararle bolas porque es lo que va a lograr una retención en el tiempo. Quiero reiterar que depende de la persona. Si tú eres un man de marketing, tu trabajo es marketing. Pero si tú eres el CEO, lo que tú haces como CEO es lo que la empresa es. Si el 80% de tu tiempo está en marketing, tú tienes una empresa de marketing, no de producto. ¿Y sabes que eso existe y puede tener éxito? El ejemplo más claro es Red Bull. Red Bull no hace Red Bull. La empresa Red Bull, no, ellos no hacen latas de bebidas energéticas. Ellos crean una fórmula y lo que hacen es que le venden esa fórmula como si fueran franquicias a diferentes compañías que fabrican el Red Bull. Red Bull es una empresa de videos virales. Eso es lo que es Red Bull.
Red Bull se dedica a hacer videos virales y campañas de marketing. Subway es igual. Subway no hace sándwiches. Subway tiene una fórmula de hacer sándwiches que le entrega como franquicias a empresarios. Subway hace publicidad de su franquicia de sándwiches y en ocasiones la cagan. Y esas son empresas de marketing y les va bien. Red Bull le va re bien. Ellos patrocinan cosas, están en diferentes, tiran a un man de un globo y botan a un man por un precipicio y todas esas vainas y les va re bien. Re bien. Red Bull lo que hace es conectar su marca con otras vainas y le deja la fabricación a un tercero. Red Bull no hace un producto. ¿Cuál fue la última innovación de Red Bull? Como que no tiene azúcar. Los videos con Les- GoPro de y YouTube. GoPro, eso. Red Bull no hace un producto, Red Bull es una empresa de marketing. Está bien, está. A ver, yo lo que te lo cuento desde mi perspectiva, pero yo soy un huevón. Yo soy un man. Yo me da diarrea una vez que otra, porque comí cosas que no debía haber comido y en ocasiones duermo mal y en ocasiones duermo bien. Y a mí me gustó Avatar. Yo soy un man. Avatar es una gran película. A ver, es repetitiva. Es verdad que James Cameron es repetitivo, pero él lo hace para tener una audiencia más grande y lo logra. Yo soy un man, Puro marketing. yo no tengo por qué tener la razón. La gente confunde arrogancia con seguridad. Yo creo que uno debería confiar en uno mismo. Y si uno la caga, pues uno debería tener responsabilidad de aprender la forma en la que uno la caga. Pero yo soy un man, de pronto estoy equivocado, de pronto YouTube es lo mejor del mundo, hay que hacer marketing. En mi experiencia no, en mi experiencia hay que hacer producto. Si estás aquí es porque te interesa aprender sobre negocios, emprendimiento y crecimiento personal. En De Instinto, toda la semana lanzamos episodios con las mentes más brillantes para descifrar su receta de éxito. Si no quieren perderse de ningún episodio y quieren apoyarnos, la manera más sencilla de hacerlo es suscribiéndose al canal. Lo pueden hacer dándole clic al botón que van a encontrar abajo o escaneando el QR que van a encontrar en pantalla. Para los que ya están suscritos, muchísimas gracias. Ustedes hacen que todo esto sea posible. Ahora sí, de regreso al episodio. Freddy, ¿cuáles dirías que son tus mantras inamovibles de negocios? Hay que cobrar caro. No sé si ese es mi mantra más importante, pero es el primero que se me viene a la mente. Hay que cobrar caro. Nada del progreso que hagas dentro de la compañía sirve si no hace que el producto que esté en manos del usuario sea mejor. Muchas personas se dedican a hacer trabajo que no tiene nada que ver con que el producto del usuario sea mejor. En software pasa mucho. Cambiamos de este framework a este framework, cambiamos de este servidor a este servidor. ¿Eso por qué sirve? No, porque nos va a permitir pagar deuda técnica. No, vete al carajo. Si el usuario no está percibiendo una mejora en la calidad del producto, estás haciendo trabajo fake. No, pero es que la deuda técnica, las compañías nunca se han muerto de deuda técnica. Se mueren porque el producto no es bueno. Oh, pero es que la deuda técnica. Ingenieros. La cultura es lo más importante de una empresa, creería yo. Y la cultura de Platzi es hermosa. Es decir, tenemos un libro que explica la cultura de Platzi, crear desde acá. Platzi.com/libro. ¿Cómo la resumirías? Nunca pares de aprender. Curiosidad intelectual implacable. Platzi tiene una curiosidad. Platzi tiene varias cosas internamente. Platzi tiene una curiosidad intelectual implacable. Tiene una transparencia. Eso probablemente son mis mantras. Tiene una transparencia radical. Nosotros somos hiper transparentes dentro de la compañía. Todos los viernes le contamos al 100% de empleados cómo van las ventas, cómo van las finanzas, cómo va todo. Y el 100% de los empleados tiene acceso a los números de la compañía y a los resultados de nuestros proyectos. Y el 100% de los empleados, todos, desde los de soporte técnico, la gente que mantiene las oficinas, todos pueden preguntarle a cualquier líder de cualquier proyecto y de qué pasó. Todos tenemos que rendir cuentas. Es como que todos los viernes hay una junta directiva en Platzi. Me quedo martillando en la cabeza lo que me dijiste. Y el tercero es admitir rápido cuando la cagamos, sin asignarnos culpa, sino simplemente, eso es nuevo, lo hemos ido como iterando a lo largo del tiempo, pero es básicamente cuando uno la caga, lo que uno tiene que hacer tan rápido como puedes decir, la cagué. Y la razón es esta y esto es lo que voy a hacer al respecto. Y todo bien, uno solamente se emputa si si no se sabe cuál es la razón y es por negligencia. Y si no sabes, es como, no, lo voy a averiguar. Ah, listo. Y sobre todo si no hay responsabilidad. La responsabilidad no es echarse la culpa. La responsabilidad no es decir, uy, la cagué yo y estoy dispuesto a aceptar. No, la responsabilidad es arreglar lo que rompiste. Vamos para la sección de preguntas rápidas, no tan rápidas. Me quedé con ganas de preguntarte de educación, de tecnología y un montón de cosas. Tenemos que hacer una segunda sentada. ¿Seguro? ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? A la gente no le importas tú. A la gente les importan ellos. Las personas no están pensando tanto en ti, están pensando en ellos. Cuando uno siente vergüenza, cuando uno siente pena, cuando uno siente culpa, eso es uno dándose más importancia a la que uno realmente cree. Eso es ego. La realidad es que la mayoría de la gente se lo olvidó. Muy probablemente esta conversación se te va a olvidar en un año. A ti.
La memoria funciona así. Muy probablemente cuando seas viejo y estés así todo vuelto mierda, no te vas a acordar que existía una persona llamada Freddy Vega en tu vida. Probablemente no. De pronto sí, quién sabe qué haga yo de aquí a que estés bien viejo. Pero de pronto no te vas a acordar que existía una persona llamada Freddy Vega en tu vida. No te vas a acordar de cuál era la arquitectura de esta oficina. La memoria no funciona. La memoria carga. La memoria es como una maletica de carrión. Uno tiene una muy pequeña cantidad de cosas que uno carga en la vida y que lo componen la persona que uno es. Entonces, quedarse ensañado en preocuparse de lo que otros piensan de uno es ridículo. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? A mí no me gusta esa pregunta, ¿sabes por qué? Hay muchos libros. Hay un libro que me gustó mucho, pero es porque el momento en el que lo leí se llama Forastero en Tierra Extraña, Stranger in a Strange Land. Es un libro de Robert Heinlein, un escritor de ciencia ficción, que habla del el primer ser humano que nace en Marte, o sea, el primer marciano, y cómo vuelve a la Tierra y le cuesta de una manera impresionante adaptarse a nuestra cultura, porque donde él creció en Marte la cultura era tan estúpidamente diferente. Es un libro que habla mucho de libertad y lo leí cuando era adolescente y me marcó mucho. Si una persona hoy en día lo lee, pues no le va a hacer tanta diferencia. Es la razón por la que no me gusta la pregunta, porque los libros per se no hacen nada. Lo que hace algo es leer. Y lo que la gente tiene que hacer no es leer un libro específico. Lo que tiene que la gente hacer es leer. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? Hmm, Fuck. Am, Creo que tengo tres. La curiosidad intelectual, la resiliencia y el optimismo. ¿Cuál es tu definición de éxito? La calma. Y si las personas pudieran quedarse con un solo aprendizaje de este episodio, ¿cuál sería? Que tomen control de sus vidas. Y que compren el libro, librocontrol.com. Vamos por un zigzag, un qué prefieres. Que tus hijos vayan a Harvard o que estudien 100% online hoy. Online. Saber todo sobre un tema pero no poder enseñarlo. O no saber nada, pero tener el don de hacer que todos aprendan, que otros aprendan cualquier cosa. Eso es una disonancia cognitiva. No se puede una, no se puede una sin la otra. Pero si tuvieras que No, elegir, no, es que no, es incompatible. está bien. Es Vivir como 100 decir, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Prefieres que sobre la superficie del sol sentir frío o sentir calor? Pues no se puede porque estás en la superficie del sol. Está bien. Vivir 100 años en un mundo promedio o 50 años en la época más transformadora de la humanidad. 100 años en el mundo promedio. Es mejor vivir siempre. Ser recordado como el que educó a millones, pero vivir con ansiedad constante. O ser anónimo, pero en paz total. No, pues ya te la respondí, ¿no? Es mucho mejor ser anónimo en paz total, pero 1.000.000 de veces mejor. ¿A quién le importa el reconocimiento? Saber exactamente qué tecnología va a dominar el mundo en 10 años. O saber qué problema masivo necesita ser resuelto que nadie más ve todavía. Lo divertido es el camino, no el resultado. El resultado no es divertido. Es mejor arreglar el problema que tener la respuesta. No poder volver a programar o no poder volver a escribir. No por volver a escribir. Pero escribir es programar. Freddy, gracias por esta conversación, me la disfruté un montón. El tema de la marca personal todavía me quedó sonando porque yo de verdad sí creo que es una estrategia muy buena de adquisición de clientes. Cuando tu audiencia es chiquita es una gran estrategia. Cuando tu audiencia es grande, te despiertas un día y te das cuenta que la cagaste y optimizaste. Y lo que pasa es que la marca personal es muy desgastante. Total. La marca personal exige mucho tiempo. Y entonces una pregunta que uno se tiene que hacer mirando de para atrás es, ¿qué habría tenido más retorno de inversión? ¿Dedicarle ese tiempo que le dediqué a la marca personal o al producto? Y se podría crear un sistema interno para que la marca personal tenga menos impacto en el tiempo del fundador. Pues de pronto yo soy un huevón y la gente esta que yo conozco que son LinkedIn Voices número uno que lo que hacen es delegarlo, tienen razón y yo no, porque yo sí me siento a hacer todo a mano. Freddy, de verdad, mil gracias. Esto me lo estaba soñando hace mucho tiempo, así que no me lo tomo por sentado. Gracias por No, recibirnos acá. gracias por toda la flexibilidad que tuvieron para estar acá. La aprecio honestamente. 100% Freddy. Dani, ven por la foto.